buen comienzo de semana, muy especial. Un saludo especial de verdad para todos ustedes, qué bueno que estamos por aquí. Y entonces hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Ese tema tiene que ver con lo que son los hábitos y actitudes ganadoras, y esto ya de por sí es bastante interesante y yo creo que nos invita a todos a participar de una manera activa en algo tan sencillo y tan elemental. A mí me encanta de verdad pensar que estemos transmitiendo toda esta información para que cada uno empiece a darse cuenta de que en verdad es perfectamente posible cambiar el comportamiento del día a día, es perfectamente cambiar la actitud, es posible cambiar la actitud frente a la vida, frente a las cosas que se nos van presentando en nuestro día a día, y de alguna forma esto que estamos haciendo es consolidarnos nosotros como seres humanos, como gente que está apreciando lo que hace todos los días, como gente que comparte, que también me parece fundamental, y como gente que permite que esto que estamos haciendo les llegue a muchos otros, porque de alguna manera nosotros nos convertimos en multiplicadores de esto tan especial que nos lleva a tener una mejor calidad de vida y también, por supuesto, a compartir cosas que nos hacen vivir de una manera mucho más armónica. Así que un abrazo para todos y de entrada vamos a meternos en este tema tan especial. Actitud y hábitos ganadores. Cuando decimos esto, yo quisiera pensar que ustedes ya han craneado esto un poco, dicen, bueno, actitud y hábitos ganadores, todos nos están hablando, de hecho el libro más vendido que hay en este momento en Colombia es el de los hábitos atómicos de James Clear, que es bien interesante y yo de verdad les recomiendo, es un excelente libro. Hay una frase que, por cierto, en el libro está publicada, me encanta esa frase, y es que dice, los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Eso me encantó, esa frase, y de verdad que yo pienso que ahí nos estamos jugando muchísimas cosas. Entonces, ante todo, para llegar a este tipo de situaciones es muy importante tener una actitud ganadora. Y entonces eso implica que empecemos por definir los beneficios de nuestras metas y entender que esto que nos hemos fijado como un objetivo especial definitivamente nos llama a pensar, a meditar en con quién vamos a trabajar, y obviamente ya eso tiene, yo creo que circunstancias muy específicas. ¿Con quién preferiríamos trabajar? Con ese que madruga, con ese que le pone entusiasmo, con ese que comparte una sonrisa, con ese que siempre está listo para actuar, con ese que no hay que empujar, sino que inmediatamente está esjalonando y tratando de producir efectos significativos, con ese que le inyecta optimismo, certeza y convicción a lo que está haciendo, con ese que sueña y no para de hacerlo continuamente, con ese otro que también dice, maravilloso que el trabajo en grupo se multiplique porque sabemos que economizamos energía, o con ese otro que dice, no importa que no haya recursos de tipo económico, capitales extraordinarios, pero existe capital humano y existen intenciones, ganas y entusiasmo. Por eso esto ya tiene que empezar a convertirse en algo distinto que nos lleva a esa actitud ganadora. La invitación, por ejemplo, en este momento es a que compartan y le digan a la gente que tengan ustedes ahí en sus contactos, envíenle con esa flechita, miren, conéctense con este live, porque en verdad yo creo que son cosas que nos unen a todos. La intención con esto es siempre crear cosas positivas y que nos permitan avanzar con optimismo, con certeza, pero también con serenidad y con calma, para que vayamos avanzando en una cosa que nos compromete a todos y en una cosa en que definitivamente cada uno de nosotros está diciendo, puedo hacer un aporte, puedo hacer también una entrega personal significativa, y de ahí en adelante lo que sigue y lo que se deriva son las estrategias para empezar a generar estos procesos. Entonces, definiendo los beneficios de las metas que hemos elegido, con quién vamos a trabajar, viene entonces la definición de estrategias que son fundamentales y son esenciales para poder lograr eso que nos hemos fijado como objetivo. Ante todo, no me canso de repetir esa frase también, ponerle fecha de caducidad a los sueños es muy importante, porque si no siempre vamos a estar
enunciando pero nunca concretando. Entonces no se trata simplemente de decir es que yo quiero lograr esto, es que yo me quiero ir a estudiar esto, es que yo quiero hacer esta especialización, este posgrado, es que yo quiero aportarle a mi empresa esto o aquello, sino que por supuesto lo que sigue de ahí en adelante es concretarlo y ver que en verdad podemos hacerlo. Al ponerle fecha de caducidad a esos sueños nos estamos obligando primero a no procrastinar, un excelente hábito, no procrastinar. Ojo con eso, es decir, no aplazar lo que sea jerárquicamente importante. De nosotros depende que estas cosas fluyan de manera adecuada y de nosotros depende también que esa fecha de caducidad, esa fecha de vencimiento que le hemos puesto a nuestros sueños realmente al final se vea compensada por el esfuerzo. Entonces no se trata solamente de saber cuánto trabajamos, sino qué podemos aprender en la medida en que estamos trabajando. Cuando nos permitimos llegar a esto de la rutina, yo voy saludando por aquí de a poquiticos, cuando nos permitimos entrar en las rutinas, entonces ocurre una cosa y es que se pierde la magia, el interés, la pasión, las ganas, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, el entusiasmo, la chispita por la vida, y por eso es necesario en verdad, descubrir algún tipo de aprendizaje que podamos realizar en lo que estamos haciendo. Cuando no estemos aprendiendo algo nuevo de lo que hicimos en el día, eso significa, ojo, hay un interrogante grandote que nos está diciendo nos estamos acercando a la rutina, el peor enemigo del gozo y de la satisfacción, del júbilo, de la alegría, del regocijo con lo que estamos haciendo. Así que de nosotros depende también que lleguemos a cosas muy importantes, pero gozándola, disfrutándola. No trabajar simplemente por dinero, sino muchas veces hacer que inclusive el dinero trabaje para nosotros. Cuando empezamos a entender esto, entonces nos damos cuenta de que un nuevo hábito multiplica exponencialmente lo que estamos haciendo, no solamente logarítmicamente, sino que exponencialmente lo que estamos haciendo, y eso ya implica un ahorro de energía, pero implica también una inversión en algo productivo. Cuando simplemente obtenemos las mismas el mismo capital que invertimos en un momento determinado, pues entonces estamos haciendo un círculo vicioso que no nos permite salir del carrusel, y se trata de generar ese movimiento en espiral ascendente que nos lleve a cosas infinitamente más profundas. Si entendemos eso, entonces el primer hábito, pensar en grande, pensar en grande. Cuando pensamos en grande, el universo se dispone, el universo conspira, como dice Chopra. Definitivamente ese campo cuántico nos permite avanzar, y si pensamos en grande estamos haciendo algo que ya no nos permite ponernos límites que rebasen apenas nuestras posibilidades, sino que desafiamos la creatividad y nos damos cuenta de que en nosotros está la posibilidad de seguir avanzando, de seguir creando, y recordemos que el que cree, crea, y el que crea, cree. Esto que estamos haciendo realmente nos permite a nosotros que cuando decimos pensar en grande, generamos nuevos canales de comunicación a nivel cerebral, nuevas conexiones interdendríticas, es decir, nuevas conexiones entre las neuronas que nos permiten acumular conocimientos, pero además ponerlos al servicio de, y definitivamente agregando un poco de diseño, de novedad a eso que estamos haciendo, para que lo que se viene entonces esté cargado de esa novedad fundamental que implica entonces la emoción, las ganas, el entusiasmo, la chispita esa, la luz interior que empieza a brillar, porque cada uno de nosotros se da cuenta de que en realidad esto no tiene límites y que nunca termina. De nosotros depende que nunca termine, de nosotros depende que lo hagamos de una manera diferente, de nosotros depende que el pensar en grande genere infinitamente más conexiones. Recordemos una cosa, tenemos 100.000 millones de neuronas, pero ojo a esto, por lo menos esto multiplicado por 10 en cuestión de conexiones de esas neuronas. Eso significa que la capacidad de generar ideas es absolutamente impresionante continuamente, y que no tenemos por qué aceptar esas limitantes que a veces nosotros mismos nos imponemos. Las oportunidades están donde hay quejas, muchas veces de esto se trata. Yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia, escuché una frase muy especial de Carlos Slim que decía, algunos lloran y otros se dedican a vender pañuelos.
Y en realidad yo creo que lo que estamos haciendo continuamente es eso, entender que donde están las quejas es porque hay una falencia, es porque hay alguien que necesita algún tipo de apoyo en alguna circunstancia y ese algún tipo de apoyo se convierte en una oportunidad preciosa para crear posiblemente a lo mejor hasta la empresa de la vida que esté en servicio y precisamente si tenemos en cuenta lo que estamos diciendo, yo creo que ya nos damos cuenta de que en nosotros está esa tremenda posibilidad de seguir avanzando, esa tremenda posibilidad de ser co-creadores y protagonistas en esto que estamos generando a nuestro alrededor, y por supuesto que en nosotros está también esa posibilidad de que ya no nos quejemos más, sino que atendamos la queja y por supuesto tratemos de buscarle solución. Ojo, mucha gente se bloquea y dice, es que yo no puedo realizar mis metas porque no tengo dinero. El dinero no compra la felicidad, ojo con eso. Pero sin duda, cuando el dinero cumple la virtud que tiene que cumplir, como es la de circular, es decir, no ser acumulado, cuando el dinero cumple esa función, entonces sí puede generarte libertad. Y esa libertad te permite conectarte con la alegría, con la paz, y con la certeza de que algo bueno estás haciendo, porque definitivamente lo que estás entendiendo es que el dinero no es un karma, sino un dharma, es algo que te permite definitivamente proyectar tus sueños con certeza y con seguridad, pero también que te permite arrastrar a esos sueños a muchos que están detrás de ti esperando que a lo mejor les hagas una ceñita, que compartas con ellos esa posibilidad de ser un poco más líder en ese sentido. Recordemos una cosa, los líderes tienen muchas características. Primero, son inspiradores, por eso conectémonos con líderes inspiradores, con gente que te haga surgir nuevas, mejores ideas, con gente que no te deje quedarte en la anquilosis mental, es decir, en aquella quietud mental que evita que sigas progresando, con gente que no te permita idear cosas nuevas e hilar cosas que ya tienes cercanas a ti. Cuando tú empiezas a encontrar que esto combinado con esto puede generar una cosa distinta a la simple suma de las partes, sin duda que ya estás empezando a darte cuenta que empezaron a funcionar esas neuronas de una manera distinta. Entonces comienzas a tener otra característica del líder, que es influir. Y entonces si influyes significa que tu pensamiento, tus ideas, tu constancia, tu disciplina, tu fuerza interior te está permitiendo también entonces generar en el otro opiniones distintas, a lo mejor ideas también que surgen en ese momento y por qué no, de alguna forma hacer una especie de colaboración y una especie de trabajo grupal que nos permite contagiar, para usar un verbo bien de moda últimamente, y contagiar unas cosas que nos permitan a nosotros definitivamente contribuir a que ese entorno que estamos viviendo siga avanzando y nos permita también ilusionarnos para transmitir con certeza lo que queremos hacer. Esa capacidad de transmisión que tiene el líder en el proceso de generar nuevos hábitos y en el proceso definitivamente de generar actitudes diferentes frente a esos hábitos, entonces esa capacidad de transmitir resulta ser tremendamente contagiosa, pero a su vez retadora, y hace que quienes están allí vayan formando también sus dotes de líderes. Ojo, uno no puede ser simplemente líder en la empresa, puede ser líder en su casa, en su familia, en su vecindario o con simplemente sus amigos, o por qué no pensar en la ciudad, en un departamento o en un país, y por qué no también en el planeta Tierra. Cada uno de nosotros está transmitiendo cosas fundamentales, pensemos en esto. Es cuestión de dar un pequeño pasito, porque acuérdense que los grandes pasos empiezan por unas pequeñas cosas absolutamente elementales. En ese libro de James Clear me encanta un ejemplo que ponen al principio, y es cómo si un piloto va a volar hacia Washington y apenas mueve un poquitico la perillita de la dirección en la que va a seguir el avión, de la ruta que va a encaminarlo, en un momento determinado y durante algunas horas de vuelo, esto puede sumar muchísimo. Imagínense 3 grados hacia el sur en un momento determinado, y entonces ese avión que va para Washington posiblemente termina en Nueva York. Es decir, que un pequeño cambio puede producir definitivamente cambios rotundamente potentes y que pueden empezar a motivarnos
a ayudar a otros a que se motiven también y entonces convertirnos en esa estructura cooperativa que nos invita a sacar lo mejor de los otros, pero con la pasión por ayudar, con la pasión por entregar lo mejor que cada uno de nosotros tiene y con esas ganas que en su interior están para ser positivos y ojo a esta característica, propositivos. No nos quedemos en enunciar el problema, propongamos entonces soluciones. Ese es un excelente hábito. Si te levantas con la intención de ser propositivo hoy, si te levantas agradeciéndole a la vida por tu existencia, si te levantas pensando que siempre hay un nuevo amanecer y que bien vale la pena seguir avanzando para que cada uno de nosotros cultive desde su interior las mejores dotes y los mejores talentos, definitivamente allí estamos entonces siendo verdaderamente propositivos. Y eso significa, no nos quedamos contentos con lo que estamos obteniendo, sino que siempre aspiramos a algo mayor, siempre estamos proyectándonos con fuerza, con sentimiento, con emoción, con ganas, con destrezas, para poder llegar a ser esto que estamos buscando en un momento determinado. Cada uno de nosotros tiene en su interior la capacidad de avanzar en este sentido y por eso nosotros decimos que tenemos que buscar impulsores para volar. Cuando yo digo impulsores significa motorcitos que nos muevan, motorcitos que nos lleven a. Y entonces cuando te sientas fatigado, estás haciendo el ejercicio de la mañana, estás trotando y en un momento determinado dices, uy, ya no voy a seguir, ya no voy a ser capaz. Entonces en ese momento se te cruza un motorcito que a lo mejor es tu hijo, tu hija que te está viendo en el trote y en el ejercicio y que está captando como una esponjita lo que tú estás haciendo y ese motivador empieza a ser tan grande que ya tu mente se distrae en ese momento contemplando a tu niño, a tu niña y se te olvida que tienes una fatiga muy grande. Y cuando menos te das cuenta, ya ese cronómetro ha avanzado lo suficiente como para haber cumplido la meta que tenías. Es decir, que esos pequeños impulsores, por ejemplo, esa gratificación que vas a obtener al final que ni siquiera tiene que ser medido en dinero, sino en la satisfacción total de haber cumplido no solamente con el deber que te asignaron, sino con algo que podías aportarle desde tu propia iniciativa, pues entonces la sensación de satisfacción va a ser tan grande que esos impulsores y también esos seres impulsadores te van a llevar a que el motorcito, insisto, se encienda y puedas volar con libertad y puedas acercarte a dejar los lastres que venías cargando desde el pasado para empezar a cambiar tus sistemas de creencias. Recuerda que esos sistemas de creencias están esperando porque tú empieces a hacer un movimiento interior que les permita, a través de esos pequeños cambios, llegar a metas mucho más potentes cada vez. Entonces, ese cumplimiento de la meta, a mí entre otras cosas me gusta más llamarlo propósito, porque cuando uno llega a la meta se supone que la carrera terminó y yo creo que cuando decimos propósito logramos uno, pero es apenas el inicio y el anuncio del que viene y de esta manera entonces nos damos cuenta de que nosotros vivimos en un mundo amable. Para alguien que solo ve excusas y obstáculos, normalmente el mundo es hostil y el mundo genera barreras y el mundo genera rupturas y el mundo genera fricciones que no le permiten avanzar, pero para alguien que ve con el positivismo, con la capacidad de proposición, entonces empieza a encontrar un mundo amable donde las posibilidades se despejan y el camino, el sendero se va describiendo fácilmente en la medida en que vas dando cada paso y eso te permite entonces avanzar, pero avanzar en el buen sentido de la palabra, empezando a entender que tenemos que cambiar representaciones internas que existen en nosotros para cambiar la realidad. ¿Cómo cambiar esas representaciones internas? Miren, el subconsciente se alimenta de imágenes, no olviden esta frase, el subconsciente se alimenta de imágenes. Si tú tienes una imagen que te bloquea, que te dice no se puede, si tú tienes una imagen que te dice y te sabotea mintiéndote y diciéndote no eres capaz, si tú tienes una imagen que te dice es que ya fracasé en un intento que hice por lograr esto, si tú tienes una imagen que dice es que yo no me lo merezco, si tú tienes otra imagen que te dice yo no soy capaz, no estoy en este momento en disposición de hacerlo, si tú tienes una imagen que dice no creo en mi equipo, pues definitivamente, obviamente estás generando eso que estás viendo en la pantalla. Pero si a esa imagen le superpones otra completamente distinta, constructiva, una imagen que definitivamente te permita ver ese logro al final del esfuerzo,
pues entonces empiezas a desplazar todos esos recuadros que estaban pasando por la película de tu vida y entonces te conviertes en ese momento en el mejor de los realizadores y en ese instante tú vas cambiando las escenas, los recuadros de esa película para que al final el producto sea completamente distinto. Pero no olvides que tú eres el guionista y por eso el mundo es el reflejo de lo que eres hoy. Por eso el mundo está esperando que tú entregues la mejor versión tuya y eso implica empezar a adquirir esos hábitos ganadores y empezar a tener una actitud fundamental. Es muy importante también dentro de esos hábitos corregir nuestros juicios o nuestra necesidad de generar juicios, porque frecuentemente lo que estamos haciendo es, en lugar de ver el triunfo del otro como un éxito nuestro también, porque entonces cuando nos encadenamos a esa cantidad de eslabones de los logros, empezamos a ser parte de ellos y entonces formamos una gran cadena. Pero cuando en lugar de eso empezamos a emitir juicios, algo interiormente nos está diciendo, es el momento de reenfocar, es el momento de cambiar entonces eso en lo que nos estamos, a lo que nos estamos dirigiendo la atención y empezar a visualizar e imaginar. No olviden que es una herramienta poderosísima, por eso tantas veces nos han dicho no dejemos de ser niños, porque el niño nunca deja de imaginar, el niño nunca deja de crear y a pesar de que parezcan imposibles, inmediatamente se empiezan a dar las cosas como si ellos estuvieran decretando lo que tenemos que hacer y en ese momento ese niño interior nos dice sí, sí es posible y en nosotros está la posibilidad de seguirlo creando. Por eso es muy importante que la imaginación vaya dirigida hacia una ilusión, hacia una interpretación correcta del mundo externo que tenemos y hacia eso que cada uno de nosotros está reclamando para poder generar un movimiento de conciencia, un movimiento del ser interior que habita en nosotros, un movimiento del núcleo que habita con nosotros y por tanto del entorno, y entonces empezamos a cambiar toda esa epigenética social que nos permite darnos cuenta de que no tenemos por qué seguir siendo el país subdesarrollado y que no tenemos que ser el país sin cultura y que no tenemos por qué seguir siendo el país de los lamentos o de las corrupciones, sino que tenemos la posibilidad de crear nosotros e interpretar esa ilusión, esa imaginación hacia cosas infinitamente más productivas. En nosotros está la posibilidad de volver a rescatar los valores, a generar inspiración y a entrenarnos en esto de transmitirlo para toda la gente que está a nuestro alrededor. Si lográramos eso en un momento determinado, ya cada uno de nosotros está avanzando de una manera tal que entonces la disciplina, la determinación, el deseo ardiente, la capacidad de divertirnos, entonces nos está diciendo que nos llenemos de coraje, de valentía, de fuerza interior, de esa intención del liderazgo que habita en nosotros, pero que muchas veces no la dejamos salir a flote porque no creemos que eso sea posible. Cada uno de nosotros tiene un líder en su interior, porque si no fuera así no hubieras ganado esa competencia entre 3.000 millones de atletas que finalmente fuiste lo que viniste a hacer en este mundo. Cuando te concibieron tus papás, se juntaron 3.000 millones de atletas en esos espermatozoides que estaban buscando quién ganaba la carrera y el resultado de ese que ganó la carrera está hoy aquí escuchando este live y está entendiendo que en verdad desde allí era verdadero líder. Cuando se nos extravió el camino para conectarnos con el líder que teníamos en nosotros, cuando nos hicieron creer que no éramos capaces o cuando nosotros elegimos el camino más fácil para decir es que no está en mí la posibilidad de generar este movimiento interior, es que no está en mí la posibilidad de generar aquel logro que me había fijado. Entonces se trata de no rendirse, de enfrentar a veces el dolor inclusive, porque las cosas pueden doler y a veces el dolor no es otra cosa que algo para pulir el carácter. A veces ese dolor nos está poniendo a prueba y nos está diciendo venga, cuéntenos a ver de qué está hecho y qué tanto realmente reside en su interior. Y entonces, ¿por qué es muy importante que nosotros lo hagamos? Aquí nos dice, ¿por qué no llamarlo suma de objetivos específicos? Me encanta eso, Cándida, yo creo que es muy bonito y que es verdad que cada uno de nosotros puede crearse esos objetivos específicos. Y por supuesto también entonces estamos pensando en que a través de este proceso de no rendirnos, de enfrentar ese dolor, nos estemos cuestionando a nosotros mismos, bueno, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que hace que yo, Alejandro Posada, sea distinto de aquel o de aquel o de aquel? ¿O qué es lo que hace que tú, María Teresa Mejía, puedas hacer ese movimiento completamente distinto y puedas decir soy distinta y soy definitivamente artífice de mi propio proceso y de mi propia convicción?
Qué bueno sería, Eliana, que en este momento tú dijeras, no le voy a seguir llegando tarde a la vida. Voy a seguir empecinándome en que en este momento cada uno de nosotros empiece a hacerse consciente de que cada segundo ha estado a la espera de nosotros para que lleguemos de verdad temprano a la vida y nos gocemos esos privilegios de tener la capacidad de pensar y de estar dispuestos a que no estamos, a que entendamos que estamos preparados para lo que tenemos que hacer, aunque en algún momento sintamos que debemos capacitarnos más y más. Y que bueno, es así, que es otra virtud. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena que nos estemos capacitando y que estemos entendiendo que a veces somos deliciosamente ignorantes. Mira lo que nos dice Luz Marina, ese dolor es el que nos ayuda a seguir adelante y por supuesto con la ayuda de Dios y con la ayuda de esos seres especiales que nos acompañan. Ese sistema de creencias, como el no nací para eso, definitivamente son acciones limitantes que estamos creando y que definitivamente también nos dicen, ojo, estoy muy ocupado y ojo, porque estar muy ocupado no necesariamente es ser más productivo. A veces es infinitamente más productivo quien logra liberar parte de su tiempo. El tiempo es el mayor de los tesoros y si logramos liberar parte de ese tiempo es porque estamos siendo lo suficientemente eficientes y eficaces y eso significa que estamos rompiendo con los modelos y paradigmas que nos entregaron. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué será mejor? ¿Ser un loco emprendedor o ser un empleado amargado? No digo que los empleados sean amargados, no. Hay gente que prefiere ser un empleado, pero un empleado feliz, un empleado contento, un empleado que aprende y que aporta. Y eso para mí es fundamental. Entonces esos objetivos específicos son siempre los que están tributando al gran propósito, como nos dice aquí Leticia, y eso es completamente cierto. A veces se justifica que seamos eso, locos emprendedores, aunque todo el mundo nos diga, estás loco, esto no puede ser por ahí, no sigas botando tu tiempo, no sigas perdiendo el tiempo, y resulta que muchas veces en esa necesidad de empecinarnos, de ser medio cabeciduros, de ser medio capricornios, en un momento determinado nos dice, sí, lo puedo hacer y lo voy a hacer y como sea voy a pasar por esto, y claro, esas dificultades lo único que hacen es sacarnos buenos raspones, esculcar un poquito el dolor, tocarnos internamente, pero decirnos al mismo tiempo, estamos hechos de un material especial que nos permite vivir alegremente para mantenernos en modo positivo. Si estamos en ese modo positivo, realmente nosotros tenemos en esa tarea ardua de ser felices, siempre estamos diciendo presente y en actitud positiva para que definitivamente en ese vivir alegremente arrastremos a muchos y estemos convencidos de que de nosotros puede depender el bienestar de muchos otros que nos acompañan. Si solamente entendiéramos eso, si solamente entendiéramos la responsabilidad que tenemos para que otros se sumen a aquello que estamos tratando de lograr, entonces nos tenemos que hacer conscientes de que es que en esencia, ante cualquier cosa, ante cualquier propósito, ante cualquier decisión o determinación que hayamos tomado, lo más importante es persona diciendo no podemos seguir procrastinando. Creo que se fue un momentico ahí la onda porque entraba una llamada ahí por el WhatsApp, pero bueno, no sigamos procrastinando, ojo, no sigamos dejando para después lo que tenemos que hacer ahora, y por eso es tan importante tener objetivos claros, cuidar lo esencial, y lo esencial es aquello que va en dirección de los más nobles propósitos y aspiraciones. Cuando decimos cambiamos los deseos por aspiraciones genuinas y por aspiraciones fervientes, estamos conectando el corazón a una intención que parte de las ideas, y de alguna forma lo que estamos haciendo aquí es disfrutando de lo cotidiano, de lo que hacemos en nuestro día a día. Por eso, insisto, en nosotros está el cambiar por completo, porque cuando simplemente asumimos la actitud de ser agradecidos, de entender que este día nos lo regalaron para un propósito especial, de entender que cada segundo de nuestro día va a tener un propósito significativo y va a estar dirigido a una meta mayor, a propósito que nos hemos fijado, que nos trasciende a nosotros mismos, entonces nos damos cuenta de que cosas como ser amable nos lleva a que la vida sea
algo muy, muy amable. Hay gente que toma esto, y me recuerdo una frase muy especial: la vida es una competencia de la cual no salimos vivos. Y realmente, ¿qué es lo que nos está diciendo algo como eso? Que es que no se trata de competir, se trata de compartir. Y cuando nosotros nos entendemos en estas circunstancias, realmente ese propósito común cambia, empezamos a darnos cuenta de que tenemos que generar acciones. Uno de esos hábitos importantes es: mueve tu cuerpo. Cuando mueves tu cuerpo, eso te está llevando a la acción. Y mueve tu cuerpo significa: haz ejercicio, levántate temprano. El club de las 5 de la mañana, como dice Robin Sharma, maravilloso, te rinde infinitamente más el día, pero teniendo en cuenta de que debes descansar por lo menos esas 7 horas diarias. Eso va a cambiar tu energía, eso va a permitir que cambies tu enfoque, eso va a permitir que dirijas tu atención a otras cosas que realmente construyan y edifiquen, y eso nos va a evitar quedarnos en esa posición del necio que no permite la realización. Entonces, cuando decimos realizarnos, estamos diciendo: vamos a vivir lo que amamos para poder arriesgarnos en el propósito mayor. Y entonces, quien empieza a arriesgar encuentra pasión. Y por eso tenemos que decir que el presente no se puede morir en nuestras manos, que el presente tiene que ser vivido con intensidad, con fuerza, con dinamismo, con ganas, con entusiasmo, con plenitud, con júbilo, con todos esos calificativos que la vida nos pone al frente para decir que vale la pena conectarnos con el corazón. Y siempre, siempre hay recursos dentro de nosotros, siempre esos recursos están disponibles para nosotros, y cada uno de nosotros también es el responsable de elegir esos recursos para poderlos aplicar de acuerdo con estrategias específicas que nos hemos fijado en un momento determinado. Pero para eso, como dice también Daniel Javif, es muy importante tener una voluntad inquebrantable. Es muy importante entender que en cada movimiento que estamos haciendo, en cada acción que estamos generando, realmente la voluntad debe permanecer, porque esa voluntad inquebrantable, ese coraje con el que nos estamos conectando, esa fuerza interior es la que nos permite hacer entonces todo lo que nos hemos fijado. Aquí nos dicen una cosa que me puede llevar a que sigamos metiéndonos un poquitico. ¿Qué podemos hacer si no podemos dormir bien? Y quiero encaminar esa pregunta hacia una cosa muy especial. Cuando no dormimos bien, esa maquinita, ese cuerpo sagrado que habitamos, pues obviamente hace que nosotros tengamos dificultades para avanzar, porque hay un estado de inflamación. Ya lo hemos dicho muchas veces: cuando hay un insomnio crónico empieza a haber un estado inflamatorio que lleva a la acumulación de unas sustancias que en el cuerpo se llaman los radicales libres, que son los causantes de cualquier tipo de enfermedad, y en nosotros está entonces la decisión de si asumimos una posición de descanso adecuada, si respetamos esas horas del sueño adecuadas. Y entonces, cuando no lo logramos, hay muchísimas estrategias. De hecho, hemos hablado de trastornos del sueño en alguno de estos lives. Los invito a que los revisen, están ahí colgados en el Instagram TV y en el canal de YouTube. Así que vale la pena que pensemos en eso y que nos demos cuenta de que realmente es importante, dentro de esas actitudes, conversar, dialogar con nosotros y darnos permiso para descansar. Muchas veces el insomnio se presenta porque sentimos que el tiempo no nos está alcanzando y que no nos merecemos ese descanso, y que además, si empezamos a descansar, nos vamos a sentir culpables porque estamos perdiendo unas horas. ¿Qué cuentos? Esto es justamente la compensación al esfuerzo que estamos haciendo, y además porque si estamos descansados vamos a poder realmente ir en pos de nuestros sueños. Recordemos una cosa: en la fe residen nuestros sueños, y gran parte de la fe está en aquello de crear sueños y propósitos continuamente. Si no llega la victoria, entonces ve a ella. A veces tenemos que hacer un esfuerzo mayor e ir tras esa victoria, y entonces darnos cuenta de que definitivamente la facilidad puede ser a veces una amenaza para el progreso que nosotros estamos pretendiendo lograr. No siempre lo fácil es lo adecuado, no siempre lo fácil es lo que nos va a despejar el camino para un plan mayor, no siempre lo fácil es lo que es grande, y generalmente, por el contrario, cuando tenemos que hacer un esfuerzo mayor, al final del túnel vamos a encontrar esa luz que nos permite encontrarnos también con el progreso, porque empecemos a pensar que en ese progreso que estamos haciendo, estamos llevando
a cabo muchos de los propósitos que nos habíamos fijado. Pequeñas metas van sumando, pequeñas metas hasta que logramos una cosa infinitamente mayor. Pero recordemos, disfrutando de lo que estamos haciendo. Porque si en esas metas, en esos propósitos logrados, no obtenemos satisfacción, pues entonces no tiene ningún sentido. Nunca vamos a ver, como lo decía alguien por ahí, un camión de mudanza detrás de un coche fúnebre. Es decir, ese que se fue no se va a llevar todo lo que logró materialmente. Ese que se fue no nos va a permitir a nosotros llegar a cosas concretas si es que pensamos que nos vamos a llevar todas las cosas que estamos haciendo aquí. Qué rico, Yolanda, que nos sigan desde Cartagena, qué bueno. Mira, por ejemplo, levantarse en Cartagena, ir a la playa un rato, conversar con las olas, escuchar ese golpeteo de las olas en la playa puede generar iones negativos suficientes que son muy positivos para la salud y eso hace que cambiemos de actitud. Pero igual, en el interior, salir en una mañana fría y a lo mejor un poquito áspera y difícil al principio, a dar un pequeño trote, a hacer running un poquitico, eso nos puede llevar a que activemos las endorfinas, que son esa parte de la farmacopea individual que tenemos en nuestro interior, esa parte de la farmacia que habita en nosotros que nos permite decirnos podemos hacerlo y queremos hacerlo. No es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes, lo que finalmente va a marcar el propósito de tu vida. Y por eso, ojo a esto, los sueños sin objetivos no son sueños. Así que démonos esa oportunidad maravillosa de seguir avanzando, démonos esa oportunidad extraordinaria de que no hagamos nada, ojo, que no sintamos que debemos hacer. Cuando estamos haciendo algo que no es lo que queremos hacer, realmente yo creo que estamos alterando el propósito de nuestras vidas. Entonces, mucho cuidado con esto porque es fundamental. Y si es del caso, si eres una persona muy creyente, si eres una persona a la que no le da vergüenza hablar de Dios, pon a Dios primero en cada cosa que hagas, porque definitivamente si pones a Dios en cada cosa que hagas, llámalo fuerza superior, llámalo campo magnético punto cero, llámalo campo cuántico, llámalo Dios simplemente, llámalo Cristo, llámalo como lo quieras llamar, pero esa fuerza superior entonces ponla en cada cosa que hagas y sin duda que eso te va a ayudar a multiplicar, porque ante la convicción y la fe no hay nada que pueda ser imposible. Entonces démonos cuenta de que realmente ahí empieza el hombre a darse cuenta de que está hecho de éxito y dotado de las semillas para la grandeza. Y cada uno de nosotros tiene esas semillas. En cada uno de nosotros residen esas semillas. En cada uno de nosotros habitan esas semillas, pero están esperando que haya un terreno propicio donde ser cultivadas para que finalmente germinen y den sus frutos. Y que a través de ese movimiento entonces nosotros estemos retirando lo que algún autor llamaba la mentalidad del basurero o de basurero, que es definitivamente pensar en que tenemos que desligarnos de ideas negativas, limitantes o castrantes desde el punto de vista imaginativo y entonces ser como somos, no como lo que tenemos que llegar a ser ni como lo que tenemos físicamente. Si nosotros nos damos cuenta de esto, también vamos a caer en cuenta de que somos seres especiales y únicos y que por tanto no hay excusa. Fíjense, pensemos en esto, hace más de 100 años la supervivencia humana estaba más o menos en 40 años en promedio, el promedio de vida estaba aproximadamente en eso. Fíjense que hoy el promedio de vida en un país como el nuestro está entre los 70 y 75 años y eso significa que tenemos que poner en ese carrito de los agradecimientos tantas cosas que la ciencia ha venido logrando para facilitarnos el proceso. Entonces desaparece el miedo y aparece la abundancia en un momento en que nos empezamos a convencer nosotros de que somos abundantes y en un momento en que nos damos cuenta de que la felicidad no es una estación, la felicidad no es una estación, es simplemente una forma de viajar y en nosotros está esa capacidad de darnos cuenta de que en ese viaje, en ese camino a través de todas esas estaciones de vida, vamos coleccionando experiencias, vamos adquiriendo mayores destrezas, vamos sumando en lugar de restar y vamos encontrándonos con gente nueva que nos aporta desde su conocimiento y reconociéndonos humildemente aprendices para soportar la crítica y entonces dándonos cuenta de que a pesar de que haya críticas, miren, toda el agua del mundo no hundiría un barco si no entra a él. Si nosotros
no permitimos que la crítica negativa entre a nuestro ser, entonces nadie va a ser capaz de hundirnos, así como toda esa cantidad de agua en el universo jamás va a poder hundir ese barco si no entra en ese barco. Así que de nosotros depende, nunca dejemos de sorprendernos, agreguemos el optimismo, el entusiasmo, la cortesía, esto sí que es bien importante, la amabilidad, los pensamientos positivos, porque vamos a empezar a contagiar otra cosa distinta. Ya, salgamos de este círculo vicioso en el que nos hemos metido, rompamos con las cadenas negativas, rompamos con la gente que no está proyectando algo que nos permita salir del atolladero, rompamos con la gente que no aporta en nuestro camino y veámoslos desde la comprensión amorosa, pero sin contagiarnos de eso, para poder seguir siendo innovadores y empezar a emprender nuevos caminos y a creer en cosas completamente diferentes. Pero de nosotros depende meditar en lo que tenemos y no en aquello de lo que carecemos. Si apenas entendiéramos esta frase, yo creo que esto tendría ya cumplido la misión que teníamos que tener hoy. Concentrémonos en eso que tenemos, no en lo que carecemos, porque de alguna manera estamos haciendo un homenaje y una cultura de la abundancia y no una cultura de la escasez. Quien vive en la cultura de la escasez, entonces vive para estar escasos, y por eso entonces seamos sinceros con nosotros, seamos honestos con nosotros, seamos persistentes con nosotros y aceptemos estas cosas limitantes que nos han acompañado durante mucho tiempo, pero que no necesariamente nos tienen que acompañar hasta el final de nuestras vidas. Nosotros elegimos en qué momento vamos a hacer esa ruptura para poder seguir avanzando y en qué momento nos vamos a relacionar desde la sonrisa, esa que contagia, esa que nos lleva a pensar que es perfectamente posible que lo que estamos sintiendo en el interior sea aportado por alguien más que se cruza en nuestro camino, y que en cada encuentro que estamos con otro ser que se cruza, definitivamente nos estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Vale la pena entender que los problemas son retos, no son excusas, las tomamos a veces como excusas. Entonces nos quedamos en eso de la mentalidad perdedora y de la mentalidad del pobre y de esa mentalidad basura, como lo decíamos ahora, y entonces empezamos a darnos cuenta de que no, esto está demasiado difícil. Tola querida, por Dios, ¿cómo se te ocurre de dónde vamos? Ave María, mija, saque usted de donde no tiene, que la Naniel le colabora. Entonces, cuando estamos dándonos cuenta de que esto es posible, yo creo que podemos decir o conjugar el verbo poder en presente. Yo puedo, tú puedes, él puede. De esta manera nosotros dejamos de generar límites y al contrario nos vamos dando cuenta de que podemos ser los co-creadores de eso que sigue y de lo que tenemos que avanzar. Hacerte cambio del propósito, del destino, puede cambiar también tu modalidad de existencia. Es decir, lleva la posibilidad de que lo que estás buscando en ese destino, eso me encanta, Pati Moreno, y me encantaría que todos pudieran poner ese numeral yo puedo, porque realmente aquí lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que con menos preocupación podemos tener más acción. Ojo, con menos preocupación, más acción. Esto está disponible para nosotros. A ver, alguien decía, si no estoy mal, era James Allen, que decía, como piensa un hombre, así es en su corazón. Es decir, yo creo que en nosotros está también la posibilidad de cambiar ese tipo de pensamientos. Gracias, Beatriz, por sumarte. Gracias, Patricia, por sumarte. Gracias por todos los que están poniendo yo puedo, porque definitivamente ese imposible, si ustedes le cambian apenas la M por la N, aunque gramáticamente no esté bien, eso significa que si lo metemos al idioma inglés, cambiamos el imposible por el in-posible. In significa dentro de, posible. Estamos dentro de lo posible, pasamos de lo que no podemos hacer a lo posible, y entonces seamos posibles. De alguna forma lo que estamos es recibiendo un entrenamiento. Me encanta, Jairo Ríos, que pongas eso, y yo sé que cuando tú ves el águila estás dándote cuenta de que con tus alumnos estás pudiendo hacer ese yo puedo, y el que anda con sabios, sabio será.
pero más el que anda con los necios será quebrantado, decían por ahí en Proverbios 13:20, y yo creo que esas frases que nos tenemos ahí al lado son importantísimas porque cada uno de nosotros puede ir a consultarlas. Pensemos, no hay excusas y por eso la actitud tiene que ser muy importante. Cyrus Vanderbilt, que se llamaba este ser, empezó a meterse en el camino de ser ferroviario a los 70 años y a los 80 años era el que más tenía, es decir, el más longevo que trabajaba en esto de los ferroviarios. Cuando nos decimos yo puedo, realmente empieza a ocurrir. Sócrates, por ejemplo, se dedicó a aprender música cuando tenía 80 años, ustedes se imaginan. Eso es como mi paciente que les conté la otra vez que entró a sus clases de óleo a los 96. Y Pasteur descubrió la vacuna para la rabia a los 70 años. Colón hizo sus primeros viajes a América buscando la Pinta, la Niña y la Santa María, y entonces ese Colón se encontró que después de los 50 años siguió soñando que era posible encontrar otro mundo distinto. Galileo describió las fases lunares cuando ya tenía 73 años. Ustedes se imaginan, entonces, hay excusas para decir es que no estoy listo, no estoy preparado, nada. Si el entusiasmo está con nosotros, entonces cambiamos la forma de levantarnos y lo hacemos con entusiasmo y diciendo, bravo, es un momento, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Eso es muy importante. Yo quiero que nos quedemos esta noche con la certeza de que el que conoce, cree y ama lo que hace. Y entonces es importante seguirnos capacitando, es importante darnos cuenta, como lo vamos a ver bellamente en la cumbre que vamos a tener en Pereira, en la cumbre de inspiradores, el 30 de este mes de septiembre y el 1 de octubre, vamos a tener una cosa muy importante allí donde nos vamos a dar cuenta de que en nosotros realmente está la posibilidad de amar lo que hacemos. Me encanta, Patti, yo puedo y abrazo todas las posibilidades. Visualiza cómo te vas a divertir para evitar esa fatiga, ese cansancio. En ti está la posibilidad de que cada cosa que estás visualizando, que estás creando, esa imagen que estás generando, estamos logrando que podamos ir avanzando. Este libro me encantó, María Eugenia Cartagena, me encanta que lo cites. Cuerpo sin edad, mente sin tiempo, en realidad es el título de Chopra, que dice sí se puede y en cualquier momento sí se puede. Entonces, visualiza cómo divertirte para evitar esa fatiga, para evitar que el cansancio te venza, y entonces empieces a darte cuenta que en cada acto está el potencial de que algo se convierta en una cosa mayor. Tú puedes mirar el limón o darte cuenta de que en ese limón hay una deliciosa limonada en potencia que luego te vas a absorber y va a llegar hasta el último rincón de tu cuerpo, saboreándote maravillosamente, y entonces tú estás creando todo aquello que estás pudiendo desarrollar. Entonces, mira cómo piensas después de una pérdida, por ejemplo. Empieza a enterarte de que esto posiblemente te pueda estar generando una ganancia. A lo mejor la separación, la ruptura de algo en lo emocional te esté llevando a algo infinitamente mejor. A lo mejor ese hábito de crear la visión positiva en lo que aparentemente es oscuro, entonces realmente empieza a cambiar tu vida. Entonces hay que ir subiendo las escaleras, pero una a una. Ese subir las escaleras una a una nos da una promesa al final. Tú también eres lo máximo, Alejandra Correa, qué rico verte por aquí, y me encanta pensar que estés feliz. Piensas entonces que puedas, para que puedas realizar lo que quieres realizar. Esto suena a un jueguito de palabras, pero como lo decía Henry Ford, tanto si piensas que puedes como que no puedes, vas a tener razón. Entonces elige tú si quieres pensar en que puedes o en que no puedes. Alguien decía que la depresión es el arte de hacer nada, y realmente yo pienso que es que hacer nada nos lleva a la depresión. Entonces, si cada uno de nosotros empieza a entender que eso que parece muy difícil y muy distante está apenas a la vuelta de la esquina, que nos está esperando a nosotros para conectarnos con lo que somos en esencia, que nos está esperando para que pongamos y dispongamos todo eso que tenemos a nuestro servicio, pero también al servicio de los demás, que nos está esperando para que conectemos con eso tan bonito que nos dieron cuando decidimos habitar en esta experiencia espiritual a través de este cuerpo humano que cada uno de nosotros eligió
un plan mayor para llegar y generar estos movimientos interiores, que cada uno empezó a comprender que en su misión estaba algo de volver a seguir. Entonces sí se puede. Me encanta. Bienestar Yoga nos dice, quiero volver a escucharlo, mil gracias. Esto va a quedar en el Instagram TV, va a quedar también en el canal de YouTube. Pero ojalá que no se quede ahí, ojalá que de verdad lo compartamos, pensemos en esto, de verdad. Yo les pido que se lleven la mano al corazón. Si alguien más que está con ustedes puede escuchar esto y ese alguien lo comparte con otro y con otro y con otro, vamos a hacer una información viral, pero un virus muy especial de contagiar alegría, de contagiar optimismo, de ponerle orden a la vida, de entender que tenemos que hacer tareas, pero también de ayudar a alguien que nos está diciendo es muy importante que nosotros pulamos el carácter para poder generar un hábito continuo. En nosotros está esto. El solo hecho de compartir algo como esto empieza a hacernos entender que toda actividad tiene cierto encanto y que la vida es como lo decía alguien, es como un beso que puede darse gusto, pero siempre y cuando haya alguien a quien dárselo. Entonces compartan esto también, porque yo creo que en nosotros está esa posibilidad. Bueno, me estaba entusiasmando demasiado, yo me iba extendiendo aquí demasiado, pero no los quiero saturar, quiero que se queden pensando en que esa creación de hábitos y actitudes distintas nos puede llevar a cosas muy importantes. Miro esto que nos escribe aquí María Paula de Víctor Frankl: ni tu peor enemigo puede dañarte tanto como tus propios pensamientos descontrolados, ni tu aliado más benevolente puede ayudarte tanto como tu mente disciplinada. Me encanta esa frase para cerrar este mensaje. Miren cómo nos retroalimentamos entre todos. Yo soy feliz cuando ustedes ponen sus apuntes, porque definitivamente yo también me nutro. Y entonces, como yo también necesito nutrirme, yo no hago más que decir gracias, gracias, gracias. No olviden, esto va a quedar allí en el Instagram TV, va a quedar en el canal de YouTube. Mañana quienes reciben mis mensajes, porque me han dicho envíamelo por favor a través de mi WhatsApp, quien quiera que les siga llegando toda esta información, simplemente al canal de Instagram me coloca allí su número de WhatsApp y yo les sigo enviando las comunicaciones de las charlas, las conferencias, los escritos, etcétera, etcétera, con un único propósito. Miren, ya casi nos estamos acercando, creo, a las 23,000 personas, pero más allá de que tengamos 23,000 o 5,000 o 1,000 o 2, lo importante es que estemos pudiéndole cambiar la vida a alguien más y que nosotros seamos coautores de esto que estamos haciendo. Yo no quiero sentirme solo en este proceso, yo quiero sentirlos a ustedes participando en esto que estamos haciendo conjuntamente y que empezó como un sueño y que ahora es una total realidad y que vamos siguiendo, entendiendo que en nosotros está la posibilidad, insisto, de contagiar y generar pandemias de amor. Un abrazo gigante para todos ustedes. Y realmente piensen que en ustedes también está la posibilidad de ser multiplicadores. Chao, chao. Feliz noche para todos.